Bueno, si les parece, ya hay casi 100 personas conectadas. Podemos dar comienzo. Le damos la bienvenida a todos los que están presentes a esta jornada. Les cuento brevemente cómo surge esta jornada para los que no están en tema. Nosotros todos los años, junto a la Facultad de Ciencias Veterinarias, al Laboratorio Zoetis y a Yang, no me presenté, mi nombre para los que no me conocen es Emilia Yang, y como mi apellido lo dice, formo parte del equipo de Yang Veterinaria. Todos los años, para la materia de introducción a la producción agropecuaria, organizamos las jornadas de intercambio de experiencias profesionales, donde varios veterinarios, muchos de los cuales son recibidos en la Facultad de Tandil, cuentan sus experiencias desde la facultad hasta el puesto que están hoy. Y la verdad que eso inspira mucho y ha entusiasmado mucho a los chicos, sobre todo en esta pandemia, con lo cual nos inspiró para organizar esta jornada, ¿no? Sobre todo para hablar cómo se tiene que preparar el veterinario en el futuro, ¿no? Y antes de dar comienzo a la jornada, lo que vamos a hacer es darle la palabra al decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Rodolfo Catalano, y luego al doctor Claudio Machado, que es el profesor de la materia IPA, Introducción a la Producción Agropecuaria. Así que, Rodolfo, te dejo la palabra. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias, Emilia. Aprovecho para agradecer siempre a Agroveterinaria Yang y a Zoetis, que permanentemente, tanto en estas charlas como en otras ocasiones, emprendemos trabajos en conjunto. Este creo yo que ha sido tal vez uno de los que más continuidad tienen, pero siempre hemos estado mirando juntos, tanto Chance, Zoetis como la facultad, aspectos que tienen que ver con la profesión veterinaria, y hoy más que nunca se abre todo un disparador para nuestra profesión. Así que agradecidos, creo que es la novena reunión que se realiza, por supuesto las primeras presencial, pero siempre se mantiene este estímulo, este convencimiento que trabajando en conjunto llegamos mejor a la formación de nuestros profesionales. Por supuesto, gracias también a Luciano, a Fernando, que se encuentran también presentes en el panel. Ya nos hemos encontrado en otras reuniones y exactamente lo mismo. Muchas gracias por este compromiso desde distintos lados para trabajar por nuestros estudiantes, por nuestros futuros egresados. Para la facultad, que se den estas reuniones de discusión y de análisis, es absolutamente beneficiosa y formativa para nosotros, para nuestros graduados. Lo han hecho siempre. Han sido temas siempre muy relacionados con el futuro de la profesión, y entiendo que hoy, con esta pandemia, nos ha dejado un montón de incógnitas en algunos casos, pero también, por suerte, un grupo de respuestas, de herramientas que vamos a tener que hacer uso, sí o sí, para seguir estando en el nivel de lo que demanda a nivel internacional. Solamente porque no es mi interés desarrollar un tema, simplemente agradecer que ustedes sigan comprometidos con nuestra facultad, simplemente dejar que hoy más que nunca está claro que el veterinario es una herramienta fundamental tanto en la producción sostenible de alimentos, en la salud. Y es importante también decir que no hay un solo hecho en la historia de la profesión veterinaria que hayamos resuelto casos por sí mismos. Hemos tenido que trabajar en conjunto para dar lugar a las grandes respuestas de la humanidad con otras profesiones, con otros organismos y con otras instituciones públicas y privadas. Así que qué lindo desafío van a tener hoy los disertantes para trabajar sobre los futuros de la profesión luego a partir de esta pandemia. Así que nada más, bienvenidos y por supuesto a ustedes, muchísimas gracias. Bien. En continuidad, permiso Emilia, buenas tardes a todos los que están presentes. Agradezco, hago extensivo también
el agradecimiento hecho ya por las palabras del decano, también a todos los presentes y a los disertantes fundamentalmente. Sobre todo después Emilia va a hacer la presentación, pero sobre todo tenemos dos egresados nuestros de nuestra facultad y Luciano, que tiene una profunda vinculación con veterinaria desde familiar, laboral, que casi solamente le falta el título ya a esta altura. Así que lo que quería decir es que para nosotros, tal cual lo decía el decano recién, todos estos nuevos desafíos de la profesión veterinaria, hay un claro convencimiento a nivel institucional de que estas nuevas habilidades o nuevas características que tiene que tener un profesional las deben tratar de conocer lo antes posible, de manera de poder instrumentarla de forma temprana en su carrera. Entonces, este tipo de eventos de acercamiento con lo profesional en una etapa temprana, recordemos que la materia que nosotros está en segundo año, permite darle una plataforma temprana a un estudiante para tener una base de formación cuando todavía le queda mucho tiempo por transcurrir en la facultad, y creemos que eso es una ventaja enorme. Así que bueno, de nuevo agradecerles por esta posibilidad y vayamos a lo realmente importante, que son las disertaciones que a continuación. Bueno, muchas gracias Rodolfo, Claudio. Algunas cuestiones técnicas, como esto es un seminario, los micrófonos no están activados, por ende consultas, preguntas que tengan, les escriban por el chat y luego de cada charla las leeremos y daremos un ida y vuelta. Y por último me faltó un agradecimiento a alguien que no está acá con la cámara y que fue un gran motor de todas las jornadas, que es Santiago Pérez Wallace, que ha sido el motor de muchísimas jornadas. Hoy está en otro rol, pero sigue estando de alguna manera presente, así que un agradecimiento gigantesco, ¿sí? Bueno, ahora damos comienzo Luciano, si querés compartir pantalla, damos comienzo a la primer charla. Voy presentando a los oradores. Luciano, muy bien, el título de la charla es de la Facu de la Profesión, alcanza solo con las habilidades técnicas. Quien va a hablar primero es Luciano Aba. Luciano es periodista y editor del periódico Motivar y de la revista 2+2. Y luego continúa Antonio Castelletti, más conocido como Tony, veterinario recibido de esta facultad de Ciencias Veterinarias de Tandil y gerente de territorio de Zoetis. Así que bueno, toda tuya la charla, Luciano. Consultas por el chat. Bueno, gracias Emilia. Acá dejamos bien el título. Primero agradecerle a la Facultad de Ciencias Veterinarias de Tandil, siempre una alegría. Hace casi 2 años que no voy a Tandil, no solo a la facultad, no es que no haya ido a la facultad. Les agradezco mucho siempre la buena onda. Una alegría enorme también poder compartir este panel con Tony y con Fernando a la distancia. Siempre muy agradecido por esta oportunidad. Y esta oportunidad que ustedes describieron, ¿no? Hace mucho tiempo que trabajo con veterinarios, más allá de mi familia, he salido de los 5 o 6 años acompañando a mi viejo a recorrer veterinaria, siempre hago el mismo cuento, me formé, estudié, me compré mi primer auto con la plata del trabajo junto con los veterinarios, así que los considero parte de mi familia, ya pequeños animales, grandes animales y demás. Y sí, lo que me he dado cuenta en todo este tiempo es que este tema de las habilidades blandas o de cuestiones que exceden a las cuestiones técnicas están empezando a permear en la profesión mucho más de lo que nos damos cuenta hoy en día, ¿sí? Y esto tiene que ver con que cuando uno habla con los estudiantes de veterinaria, de distintas facultades, de Tandil, de Esperanza, de la UNE, de La Plata, de Buenos Aires, este es el ideal de aquellos que están hoy estudiando veterinaria, ¿no? Que se resume a yo veterinario, yo veterinaria y el animal. Ese es el ideal, ese es el mundo soñado para cuando empiezan a estudiar veterinaria. Y después he sido bastante benévolo con las imágenes, pero nos damos cuenta que ya no solo está el animal, sino que además hay personas. Incluso quiero contar acá alguna anécdota de algún veterinario que me dijo, bueno, yo estaba entre estudiar medicina y veterinaria y me volqué a veterinaria porque no iba a tener que hablar con la gente. Bueno, pues pequeño error que cometió ese veterinario que hoy todo el día habla con la gente, por más de que no dudo que escuche de alguna manera lo que los animales le quieren transmitir. Pero fíjense por lo menos, por ejemplo, en una
en una, digamos, maniobra habitual que hoy los veterinarios de grandes animales están yendo al campo a hacer IATF, a trabajar en la manga, a vacunar, y tampoco están solos. Entonces, fíjense cómo en el día a día acá tiene que haber un líder, sí o sí, tiene que haber un líder, ¿sí? Tiene que tener una persona que sepa cuáles son los pasos que van a seguir, tienen que haber administrado el tiempo, planificar, comunicar y demás para que esta tarea, que suele llevar mucho tiempo, sea lo más efectiva y eficiente posible. Es decir, ya no están solo los veterinarios con los animales. Y mucho menos cuando hablamos de los referentes veterinarios, que puse estos dos ejemplos, pero tenemos varios, entre ellos las personas que están acá con nosotros, donde incluso siendo referentes tienen que hablar, tienen que dar entrevistas, y ya no alcanza con saber, ¿sí? Lo tienen que saber comunicar, porque si estas personas tardaran más de 3 minutos en contarnos hoy qué es lo que saben, muy poca gente los escucharía hasta el final, ¿no? Somos conscientes de eso, ¿no? Si el video dura más de 1 minuto, se terminó. Entonces yo ahí tengo que contar el ciclo de la vida de la pulga, tengo que contar cómo funcionan las vacunas contra el carbúnculo bacteriano, y le tengo que poder explicar a un productor por qué está perdiendo plata al no tener un veterinario en su campo. En 1 minuto, ¿sí? Porque si no, lo pierdo. ¿Y desde cuándo es que estamos todos con este tema de las habilidades blandas? Bueno, quizás de mi generación hacia arriba no ha sido tanto el trabajo en la educación en este punto, pero hoy hay jardines de infantes, incluso en Argentina, en Buenos Aires, en Tandil, donde muchas de las devoluciones que nos hacen como padres sobre el desempeño de nuestros hijos tienen que ver con sus habilidades emocionales, con si se enoja, con si sabe resolver una situación problemática y demás. Y lo mismo nos pasa, no quise poner un ejemplo de nadie rindiendo, ¿sí?, con un profesor de la facultad o una profesora de la facultad de Tandil, pero lo mismo nos pasa cuando vamos a rendir, ¿no? Muchos de ustedes habrán llegado al examen oral diciendo: esto me lo sé todo, me los como crudos, y de repente me pongo nervioso, empiezo a tartamudear, no soy creativo a la hora de presentar mi informe, justo lo que tenía que decir no lo dije, justo si yo sé que a este profesor le gusta que empiece por acá, ¿por qué no empecé por acá? Pues bien, puedo saber y sacarme un 7, puedo saber menos y sacarme un 8, ¿sí? Eso es una realidad que también nos vamos acostumbrando. Siempre es importante saber, ¿sí? Lo voy a decir, Liz, para que quede claro. Ninguna persona va a saber más técnicamente de sanidad animal que un veterinario, ¿sí? El riesgo que corren los veterinarios es que por no saber comunicar su rol, otras personas se metan en sus incumbencias. Y lo mismo cuando vamos a hacer una entrevista laboral. Aunque no nos demos cuenta, nos estamos jugando mucho más, ¿sí?, que solamente estar capacitados técnicamente para ese puesto, sino que además tengo que poder desenvolverme bajo las reglas que me plantea esa empresa, ese campo, esa facultad, esa institución. Es decir, muchos de ustedes dirán: ¿cómo puede ser que esa persona que en la facultad conmigo le iba tan mal, hoy sea el gerente de no sé dónde y no sé dónde? Pues bien, ha sabido desarrollar muchas otras habilidades, además de nosotros, que sabemos la parte técnica. Con esta pequeñísima introducción, Tony, si te parece bien, vamos a empezar a bajar más en limpio de qué hablamos cuando hablamos de habilidades blandas. Dale, espera que comparto. Bueno, ahí, gracias Luciano por la primera parte. En mi caso, una breve introducción. La idea es, yo tengo casi 16 años en Zoetis y me ha tocado compartir a lo largo de estos años con distintos veterinarios, y es un poco volcar algunas cuestiones que veo sobre la profesión y que nos puede ayudar, si lo vemos de manera temprana, a mejorar nuestra comunicación con los clientes. Y primero quería, una de las cosas que empezamos a hacer hace 5 años aproximadamente con Luciano era determinar algunas, con veterinarios que están trabajando actualmente en la profesión, si necesitaban habilidades técnicas o otras habilidades para como desafío a futuro. Y lo que nos encontramos fue que el 75%
necesitaba más incorporar estrategias para acercamiento al cliente y no tanto capacitación técnica. Esta encuesta la realizamos en 150 veterinarios de todo el país. Y más allá de eso, creo que una de las cosas importantes es también tener testimonios actuales de lo que ocurre con distintos profesionales. En este caso, lo que pudimos hacer con Luciano y con Emilia y con los chicos de Jan fue encontrar profesionales que nos manden algún video y sería interesante que escuchen cuáles son las cosas que nos vienen a decir ellos actualmente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guadalupe de Yanis, me dedico a la parte de sanidad animal y diagnóstico. Soy docente de la Facultad de Veterinaria. Bueno, acá ha pedido el Tony. Yo tuve que aprender muchas cosas y las sigo aprendiendo día a día y cada vez más cosas que me sorprenden. Pero una de las cosas que a mí me benefició en mi trabajo para mejorar todo lo que es los resultados y la respuesta al productor cuando uno tiene un caso de diagnóstico, un trabajo de sanidad animal y demás, es mejorar los engranajes de todas las partes. Nosotros no trabajamos solos como veterinarios, trabajamos con el productor, con el encargado del establecimiento, con el peón, y también trabajamos con los distintos laboratorios al cual nosotros les remitimos las muestras. En esa mejora de la comunicación, digamos, con las distintas partes, yo pude y logré mejorar mi resultado final y mi devolución hacia el productor. Y eso lo mejoramos haciendo partícipes a las distintas partes del problema. Por ejemplo, yendo a un laboratorio y no dejando solamente las muestras y esperar que las procesen como ellos quieran y demás, sino contar la problemática, haciéndolos partícipes de lo que está pasando y de la importancia que tiene el resultado que ellos nos van a dar para un análisis final de la situación de la que estamos hoy encargándonos. Así que en eso hemos trabajado, seguimos trabajando para mejorar el trabajo de equipo y la comunicación en sí. Este es otro testimonio de un veterinario de la zona de San Luis y alrededores. 2 años recién recibido, mi primer patrón me dijo que con el tamaño que tengo y con la voz que tengo, siempre que pidiera algo, aunque antes dijera por favor, iba a sonar como una orden. Entonces, ante esto, empecé como a evaluar de qué manera tenía que dirigirme a la gente. Y una de las que mejor resultado me dio fue incorporar en esa decisión, incorporar en esa orden que uno está dando al operario. Che, Juan, ¿qué te parece si, o Juan, vamos a hacer tal cosa? En ese vamos, en esa integración, los resultados, obviamente, para que se ejecuten las cosas, cambian muchísimo. Señor. Uno más. Hola, soy Enriqueta Bottini, para los que no me conocen, soy veterinaria, me apasiona la mastitis y calidad de leche y gracias a Dios trabajo de eso. Bueno, en esta oportunidad quería transmitirles lo que pienso de la importancia de la comunicación en nuestro trabajo. Es fundamental para que podamos lograr buenos resultados, poder trabajar en equipo, tener una buena comunicación con el otro, tener empatía, respeto hacia el trabajo del otro, valorar al otro, integrar, intercambiar ideas. La verdad que a medida que van pasando los años en esta profesión, cada vez los frutos son mayores por entender esto y disfrutar de esto, de trabajar en equipo, de poder delegar. Me doy cuenta que no tenemos techo trabajando de esta manera y los resultados son contundentes. Así que bueno, quería compartirles esto, de que se abran hacia el otro, que creen equipos de trabajos, porque es la forma y hacia dónde vamos en esta profesión para poder lograr los mejores resultados. Gracias. Y bueno, una de las preguntas o cuestiones que cuando estaba armando la charla
me vino a la cabeza es muchas veces pensamos o está bueno preguntarse en qué capacitarse. Generalmente lo que ocurre es que en los primeros años de la carrera uno le da más importancia a las cuestiones técnicas y deja de lado un poco lo que estamos viendo en estos videos y en otros ejemplos que podemos ver cuando hablamos con los veterinarios en otras habilidades. Y esas habilidades, que son habilidades que tenemos que tener más allá de lo técnico, yo numeré algunas que a medida que empecé a hacer estos videos y charlar con otros veterinarios surgieron. Una es liderazgo, ya sea estemos en un campo, en una veterinaria, en un proyecto de investigación, tenemos que tener habilidades de liderazgo, tenemos que tener habilidades de comunicación. Con Luciano, posterior a mi charla, él va a dar algunas cuestiones a la comunicación. Después puse inteligencia emocional y yo lo resumí en paciencia, pero hace poco realicé un curso de lo que es inteligencia emocional y lo primero que tenemos que saber es conocer nuestras emociones y también conocer las emociones de los demás, porque nosotros, como dijo Luciano al principio, sí o sí tenemos que tratar con gente más allá de que nos gusten los animales. Tener empatía, tener planificación. Una vez que empezamos a realizar un trabajo tenemos que saber cuándo vamos a ir, dónde vamos a ir y cómo vamos a ir. Otras habilidades es que tenemos que ser observadores. Creo que tenemos que observar los procesos. Si nosotros como profesionales entendemos los procesos, podemos generar cambios donde los requiera o podemos decir que esos procesos están bien y pueden seguir de la manera que están. Otra cosa que creo que es una habilidad y que debemos tenerla es vender ideas. Yo creo que nosotros, no importa en qué, digamos, dentro de la profesión donde nos ubiquemos, nosotros vendemos ideas. Ejemplo de esto es, por ejemplo, si le tengo que vender al director, estoy trabajando en la facultad y le tengo que vender un proyecto nuevo al jefe de investigación, estoy vendiendo una idea. Para convencer a un cliente que desparasite un gato, un perro o algo dentro de la veterinaria de pequeños, estoy vendiendo una idea. Para convencer a un empleado que tiene que cambiar de lote porque un grupo de vacas tiene bajo estado corporal, estoy vendiendo una idea. Y esa venta de idea básicamente tiene que tener un proceso que primero tenemos que acercarnos y generar la confianza con ese cliente que vamos a tratar. Tenemos que detectar las necesidades, que obviamente hay todas técnicas, pero podemos ir muy sencillas. Primero sean preguntas abiertas y preguntas cerradas para determinar cuál es realmente el problema y brindar una solución que necesite ese cliente o ese proyecto que yo quiero vender y un cierre. ¿Sí? Y obviamente dentro de este proceso vamos a tener que manejar las objeciones que tengamos con ese cliente. Una de las cosas que ha cambiado, y esto es dentro de más que nada de la venta, pero lo podemos meter dentro de venta de idea, muchas veces uno se focaliza en el cierre, ya quiere cerrar concretar esa venta de idea, ya sea la venta de un proyecto, que nos digan que sí para seguir adelante y generar el trabajo. Y lo primero que tenemos que trabajar es en la confianza. Y mucha de esa confianza pasa a partir de las emociones. Por eso es importante tener habilidades para detectar esas emociones y uno no trabajar de una manera no correcta y en contra de esto. O sea, lo principal es generar la confianza con ese cliente. Y unos consejos simples cuando uno vende una idea es, primero, tener una estrategia, y esa estrategia es tener un objetivo claro de lo que yo le quiero vender, ya sea al cliente, al profesor o a alguien. Tiene que ser medible, tiene que tener un tiempo determinado. En ese caso, a medida que estamos vendiendo esa idea, tenemos que ser oyentes activos. O sea, nosotros podemos tener claro nuestra idea, pero también del otro lado hay una persona y tenemos que saber y escuchar a ver realmente si le sirve o no lo que yo le estoy vendiendo. También tenemos que tener preparado un plan B. Más allá de lo que estamos, del plan actual, tenemos que tener un plan B y ser flexibles a cambios. Y obviamente a lo largo del tiempo, esto es tema personal, pero yo lo que veo en los últimos 16 años que trabajo con otros veterinarios es los veterinarios que perduran y tienen más trabajo y demás, fueron gente honesta y que supo decir la verdad cuando lo tuvo que decir. Y a modo de ejemplo les dejo, esto es un tip que es utilizado por ahí en muchos temas de venta, pero es un método SPIN, que lo que hace es, lo primero que tenemos que hacer para solucionar un problema, primero es identificar el problema, identificar la situación. Esa situación, ¿cómo la identificamos? Siendo oyentes, preguntando bien y sabiendo oír bien a la otra persona. Acá es donde no nos tenemos que apurar
y no querer vender de una nuestra idea. Después tenemos que escuchar el problema, identificarlo realmente y ponerle el peso que tiene. Muchas veces nosotros pensamos que un productor, por ejemplo, agropecuario, tiene tal problema, pero después tenemos que ver si realmente para el productor es un problema concreto para él. Después entender las implicancias globales de lo que yo vengo a dar como solución y obviamente que la solución que le estoy brindando sea realmente lo que realmente necesita ese productor o cliente. Ahí terminó mi parte y ahora lo voy a dejar a Luciano para que siga la parte de comunicación. Gracias, Tony. Volvemos a mi presentación. Vamos con la parte de comunicación efectiva, que podríamos estar hablando, obviamente, días enteros sobre comunicación efectiva. Como bien decía Claudio, es una aproximación al tema, pero súper valorable que ustedes puedan comprender la importancia, ¿sí? Y sacarnos de la cabeza la idea romántica de que la comunicación efectiva es divertida, atrapante, chistosa. No hay nada más antipático que la comunicación efectiva. Si me hacen una pregunta cerrada, se responde con una respuesta cerrada. Si me hacen una pregunta abierta, se responde con una respuesta abierta. Si la respuesta que espera mi interlocutor, digamos, es mucho más colorida de la que yo le doy, pero me saca de la efectividad de mi mensaje, perdí, ¿sí? ¿Sí? Comunicar efectivamente quiere decir otras cosas, ¿sí? No es ser un canchero, no es decir las cosas bonitas, no es usar palabras lindas, ¿sí? Comunicación efectiva lo podemos debatir más adelante, pero voy a dar algunos tips solamente como para que ustedes los tengan presente y miren qué fácil que parece, ¿no? Definir qué quiero decir y a quién. No es lo mismo que se hablen entre ustedes como veterinarios y que omitan, por ejemplo, decir que la vacunación contra el carbúnculo bacteriano es obligatoria una vez al año en los bovinos en la provincia de Buenos Aires, porque ustedes ya lo saben, que hablar con un productor que no lo sabe y no decírselo porque ustedes presuponen que todo el mundo lo sabe. Es decir, cuando hablo con un veterinario colega podemos hablar de la técnica quirúrgica, de todo el trabajo que les llevó, del fundamento y demás. Cuando hablo con un productor, con el dueño de un perro o un gato, tengo que amoldar mi mensaje, ¿sí?, respecto de a quién se lo estoy trasladando, ¿sí? Tengo que saber cuáles son esos mensajes concretos. Miren, les voy a dar dos para que ustedes tengan una idea, ¿sí? ¿Cuáles son los mensajes concretos que un veterinario de grandes animales debería prevalecer y debería arrancar con esta frase? Hola, señor productor, ¿usted sabe que el impacto de las enfermedades sobre su rodeo puede hacer que su explotación cierre mañana mismo? En el caso de pequeños animales, hola, doña Rosa, hola, don José, ¿usted sabe efectivamente, ¿sí?, que los parásitos internos y externos, además de poder llegar a perjudicar el bienestar de su mascota, puede llegar a dañar a sus hijos? Y de ahí en adelante vamos acomodando el resto de los mensajes, pero tengo que definir a quién le hablo y qué le digo, ¿sí? Entonces, me voy a quedar con algunas cosas más. ¿Para qué sirve? ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación efectiva? En primer lugar, como dijo Tony, mejorar el nivel de confianza entre el veterinario y sus clientes. Es básico, sucede hace 1000 años, cuanto menos cortocircuito y menos malentendido y más cosas queden claras entre quien ofrece un servicio y quien lo está contratando, menos problemas vamos a tener después, ¿sí? Evitamos malos entendidos. Además vamos a poder tener la posibilidad de generar un mayor porcentaje de adhesión a las recomendaciones profesionales. Yo no sé si ustedes lo saben, pero hoy en Argentina no se vacuna contra la rabia a más del 40% de los perros del país, ¿sí? Y cuando hacemos las encuestas con los veterinarios, no todos los veterinarios le dicen a sus clientes que se vacuna una vez por año contra la rabia, porque cada uno tiene una idea particular de que la vacuna, de que en Estados Unidos, de que en Europa y lo que sea. Conclusión, el 60% de la gente no vacuna, ¿sí? Entonces, comunicar bien para dejar todo claro, no tener problemas y para que la gente haga lo que ustedes quieren que haga, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios para el veterinario? Bueno, esto, digamos, si yo evito tener problemas con la gente, si yo evito malentendidos evitables, valga la redundancia, voy a tener mucho menos conflictos y voy a vivir bastante más tranquilo de lo que viven varios veterinarios hoy en día.
voy a poder mejorar mi bienestar emocional y la autoestima, ¿sí? Porque si solo hablo de beneficios con mis clientes, es mucho mejor que estar todo el tiempo renegando, no pierdan eso en cuenta. Y obviamente que si mi cliente queda satisfecho, me entiende y me recomienda a otro productor, a otro dueño de perro, de gato, a otro tutor, van a ser beneficios económicos incluso para mi empresa, aunque mi empresa sea yo mismo. Quiero ponerlo gigante esto. Uno de los principales desafíos de la comunicación veterinaria es dejar de decir qué hacen, ¿sí? O qué venden, y si no pasar a decir cuándo se hace, cómo se hace y por qué se hace, ¿sí? Sus, digamos, clientes, esto, cuando ustedes hablen con un veterinario, hablen como hablan con un veterinario. Cuando hablan con alguien que no es veterinario, el foco tiene que estar puesto sobre por qué te digo lo que te digo, cuándo se hace lo que te digo y cómo se hace. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un solo ejemplo y ustedes después lo podrán abordar en otros campos, pero por ejemplo, que prevenir la rabia en las mascotas. Mensaje que no compra nadie, realmente, ¿sí? Si nosotros ponemos grande una pancarta que diga tenemos que prevenir la rabia en las mascotas, muy poca gente se va a detener a vacunar, ¿sí? A su mascota. Ahora, nosotros tenemos que saber cuándo, todo el año, cómo, vacunando y revacunando cuando corresponda. ¿Y por qué? Porque es una enfermedad mortal que no solo afecta a los animales, sino que también a las personas, incluso causando su muerte. De hecho, podríamos hablar de que es la zoonosis en el mundo y que hay planes estratégicos para erradicarla a nivel global. Entonces, ¿qué quiero decir o qué quiero hacer? Es muy importante, pero dependiendo de mi interlocutor tengo que explicar cómo hacerlo, cuándo hacerlo y fundamentalmente por qué hacerlo. Porque la comunicación es un despelote, ¿sí? Hay millones de ruidos, el dólar, las elecciones, la ganadería, las exportaciones, la dueña del perro que se quebró el tobillo, el gato que no llegó y que quedó en el camino súper estresado y que hay que ir a qué sé yo. Entonces, todo es un gran lío. Si encima nosotros no comunicamos efectivamente lo que queremos decir, sumamos a la conclusión. ¿Cuáles son dos grandes enemigos de la comunicación efectiva? Y con esto termino, también para darle paso a Fernando con su disertación. Tiene que ver con acá ustedes lo pueden ver, de Experiencia Líder, es de un amigo, Bernardo Bárcena, consultor, coach ontológico, y es el monstruo Penseque, ¿sí? Y se resume a esto: yo le cuento algo a Claudio, a Tony o a Emilia, ellos entienden una cosa, y después cuando llegamos a analizar qué dije, qué entendieron, por ejemplo, Claudio me dice, pero yo pensé que vos te referías a tal cosa. No, lo que pasa es que yo pensé que tal cosa. Bueno, si uno piensa que y otro piensa que, ya ahí tuvimos un problema en la comunicación. Entonces, como decía Tony, no presuponer las respuestas de nuestros clientes, de nuestros profesores o de nuestros jefes. Las pregunto, aunque parezca un amargo, aunque parezca que no entendí nada, ¿sí? Lo pregunto porque es peor el riesgo de responder sin saber o algo que no me habían preguntado. Y otros grandes enemigos de la comunicación efectiva son las comillas y los paréntesis. No tiene gracia. Si yo empiezo una frase, abro un paréntesis y me voy, por ejemplo, ¿no? Le digo a un productor, ¿te acordás, Juan, cuando fuimos al campo de Formosa? Paréntesis. Ese día que nos fuimos después de noche en la estación de servicio, ¿te acordás que llamamos a no sé quién, que vino, y qué sé yo? Cierro paréntesis. Bueno, te quería contar que además ya perdimos el foco de la conversación, ya abrimos un paréntesis innecesario. Entonces, hola Juan, ¿cómo andás? ¿Te acordás que vimos el plan sanitario cuando estuve en Corrientes? ¿Lo repasamos? ¿Sí? ¿Está ok o no? ¿Avanzo? Las comillas, cuando yo trato alguna situación irónica, entonces le pongo entrecomillado y demás, no hago más que distraer la atención de la otra persona respecto de lo que para mí era efectivamente importante. Entonces, no dar sobreentendidos temas, acordémonos siempre del monstruo Penseque, ¿sí? Y cuanto menos paréntesis y menos comillas abramos en nuestra comunicación, más efectiva va a ser. Y hay otro enemigo de la comunicación efectiva, que es enojarse, ¿no? Es un juego, dura toda la vida y tengo que saber que lo estoy jugando. Así que con eso terminamos, Tony, si te parece. Perfecto. Ahí está, muchas gracias. Bueno, gracias Tony, gracias Luciano. Preguntas no hay, no sé si Claudio querés
hacer algún puntapié para que pregunten o pasamos directamente a la charla de Fernando? No, si te parece, Emilia, avancemos y en todo caso hacemos una consulta general y global al final. Perfecto. Bueno, me van a escuchar con un poco de eco, como les decía al principio, estamos compartiendo oficina con Tony. Bueno, ahora viene la charla de Fernando Di Croce. Fernando me dijo que lo presente simplemente como veterinario de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Tandil. Y como dato de color le vamos a decir que él está en este momento en Estados Unidos, en Michigan, en Kalamazoo. Así que, Fernando, sería muy interesante que te presentes. Y bueno, te doy el pie a tu charla. Bueno, muchas gracias. Gracias, Emilia. En primer lugar, quiero agradecer por la invitación a Tony, a Luciano, a Emilia, y también extender el agradecimiento a la facultad, a Rodolfo, a Claudio, que no solamente, digamos, están liderando la facultad hoy, sino que también han sido mis profesores, mis mentores, así que encantado de verlos y encantado de poder hoy participar con ustedes de este lindo diálogo. Hace unos años tuve la suerte de también participar y trabajar en la facultad en un programa muy similar y nada, encantado de este tipo de actividades, creo que ayudan muchísimo a los estudiantes a abrirnos un poco la cabeza de qué cosas vienen, qué perspectivas hay, qué orientación podemos tomar. Nada, me toca hoy colaborar desde afuera, pero encantado de sumarme a este tipo de iniciativas. Bueno, para aquellos que no me conocen, hago una presentación muy breve. Mi nombre es Fernando Di Croce. Soy con mucho orgullo egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Tandil. Como muchos de ustedes seguramente soy originario de un pueblo del interior, de Coronel Dorrego, y como nuevamente me sumé y tuve la excelente oportunidad en mi carrera de poder estudiar en Tandil. También una vez que egresé en Tandil allá por el año 97, 98, también tuve la suerte de trabajar en la facultad, en el programa en el departamento de tutorías y proyectos, la oportunidad de dirigir y colaborar en el programa de residencias y en los programas de extensión de la facultad, como por ejemplo los programas de educación continua que aún hoy siguen vigentes y ofrecen servicios también para los graduados de veterinaria de Tandil. Un poco después de que terminé seguí trabajando en la universidad, tuve la necesidad de continuar educándome y tuve la suerte de poder completar un doctorado aquí en Estados Unidos para completar un poco mi formación en el área de investigación. Vine aquí en el 2006 y completé mi posgrado en el 2010, un posgrado en la Universidad de Tennessee, en el departamento de Animal Science, básicamente en fisiología de la reproducción y la tecnología genómica, un área que me apasiona y que tuve la suerte de continuar aquí en el área de investigación y también de extensión, proveyendo servicios en este área de desarrollo. Hoy actualmente trabajo y dirijo un equipo de científicos aquí en la compañía Zoetis. Básicamente estoy ubicado aquí en donde están los cuarteles generales de esta compañía de investigación y desarrollo, en Kalamazoo, en Michigan, una compañía farmacéutica muy grande, donde tengo la suerte de compartir y ser colega con Tony Castelletti y muchos otros. Tuve también la suerte de trabajar con Santiago Pérez Wallace y muchos que ustedes conocerán de esta compañía grande que hoy también está colaborando y auspiciando esto. Pero nuevamente, encantado de estar aquí, el agradecimiento a la facultad y al equipo organizador y bueno, me gustaría compartir un poco algunos minutos tratando de hablar y de compartir mi visión y mi perspectiva de la profesión veterinaria futura.
Cuando digo estoy hablando de que indudablemente es una perspectiva personal, una visión personal, con lo cual conlleva un sesgo de las cuestiones a las que he estado expuesto a mi experiencia. Quiero aclarar solamente que esto es una visión personal y que seguramente será parte y no va a ser dueña de la verdad total o de lo que probablemente pueda, los alcances que pueda llegar a tener alguno de los conceptos que voy a compartir. Ayer, cuando estaba terminando un poco de ensamblar la presentación, pensaba que lo difícil que es hablar del futuro y a la vez lo fácil que es. Como nadie sabe lo que va a pasar, es un poco más fácil, digamos, discutir y presentar algún tipo de escenario que podamos llegar a tener. Pero nada, encantado nuevamente de esto, de poder empezar a pensar un poco el futuro y la visión de la profesión veterinaria. Es un ejercicio que nos puede ayudar mucho, no solamente como estudiantes, sino también como abrirse un poco a las tendencias que estamos observando que pueden llegar a ser muy importantes e impactar nuestra profesión. Así que con eso un poco aclarado un poco esta perspectiva, me gustaría comenzar un poco a plantear estos aspectos de la visión y de la profesión veterinaria futura. Me pareció en estos 20 minutos que me gustaría compartir con ustedes, organizar un poco los conceptos de la visión veterinaria futura en 3 pasos muy simples. El primero, me pareció importante empezar a hablar de las tendencias o las megatendencias que estamos observando en sanidad animal y que indudablemente van a seguir en la industria veterinaria o en la industria de la sanidad animal y que esas industrias están anticipando. En segundo lugar, me pareció importante ver cómo, y con algunos ejemplos, estas tendencias pueden impactar la profesión veterinaria. Y finalmente, mostrar básicamente qué habilidades o qué podemos aprender de todo esto, cómo podemos anticiparnos, qué habilidades y competencias necesitaríamos para satisfacer esas demandas futuras de la profesión veterinaria. Así que este es un poco el plan y me gustaría comenzar a hablar y a compartir algunas de las tendencias que estamos observando en el área de sanidad animal. Me gustaría comenzar con algunas tendencias que he listado aquí, primero en grandes animales y casi le diría exclusivamente en rumiantes, de lo que hoy estamos visualizando y que se visualiza en la industria como tendencias generales en el futuro de esta orientación. La primera que me gustaría comenzar es básicamente el énfasis en las necesidades de productividad y eficiencia. Muchos de ustedes habrán escuchado que la producción de alimentos debe duplicarse para 2050 y que para satisfacer esa demanda que hay de esa población creciente se van a necesitar estrategias muy innovadoras, estrategias que aumenten la productividad y aumenten la eficiencia para producir el doble de alimentos con las condiciones que hoy tenemos y con el material, tanto genético, animal, como la superficie arable, si se quiere, para satisfacer esa demanda. Así que esa es una tendencia muy clara que se observa y creo que no es nada nuevo. Sí me gustaría también comentarles que vamos a tener que tener esas necesidades de producción y eficiencia en un contexto de mucha escasez de mano de obra. Esta es otra de las tendencias que se ven a futuro y aumentando grandemente, es esa tendencia mundial a la escasez de mano de obra calificada y cómo esto va no solamente a impactar la producción y la adopción de tecnología y que seguramente también lo vamos a discutir en un rato, cómo esto puede impactar también al rol del veterinario en grandes animales. Hay una tendencia también muy importante a un concepto como es la ganadería de precisión. Esta es una tendencia muy interesante que está creciendo exponencialmente
En muchos lugares globalmente, yo creo que en muchos lugares como países como Estados Unidos es una innovación casi les diría consolidada. Hay muchos productores muy progresivos hoy que ya están utilizando sensores, tanto en los animales, en las líneas de producción, tecnología que va a llevar a que cambiemos la forma en la cual tomamos decisiones y también en la cual medimos el impacto productivo y económico. Así que voy a dar algún ejemplo también, creo, en alguna de estas cuestiones, pero una tendencia muy grande a los datos, a la información y a cómo capturar toda esa información en grandes animales. Otra tendencia muy importante también que quiero hacer hincapié es en la tendencia que observamos en la industria, que hoy no podría faltar desde ningún punto de vista, que es el tema de la sustentabilidad ambiental. Hoy las compañías de alimentos más importantes, los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, todas tienen objetivos de emisión de carbono para la industria animal y también, por ende, para la industria veterinaria. Esto va a producir un cambio en la forma en la cual producimos y también en cómo evaluamos esa producción, ¿no? Va a ser diferente si obtenemos igual resultados de producción, pero una emite menos carbono. La industria va a favorecer a estas prácticas, a estas empresas, a estas producciones que sean mucho más eficientes en la producción, pero también en la emisión de carbono. La seguridad alimentaria, el bienestar animal, hoy es una tendencia muy fuerte, lo cual va a impactar la forma nuevamente en la cual producimos animales, cómo manejamos esos animales y la percepción o la historia que tengamos para decir de ese animal que hoy estamos produciendo. La verdad, hay muchísimos ejemplos que me gustaría comentarles, pero el tema del bienestar animal, de la seguridad alimentaria, es un tema clave hoy y en el futuro lo veo cada vez mayor, por lo cual vamos a tener que empezar a prestarle atención a estas tendencias y en cómo, como en nuestro rol de veterinario, podemos tener impacto en esto. Lo mismo que enfermedades infecciosas emergentes. La epidemiología hoy está en un boom gracias al COVID. Hay una tendencia a evaluar y aprender de lo que ha pasado, no solamente en la epidemiología humana, sino también en la epidemiología veterinaria, lo cual también nos crea, creo, una oportunidad para el futuro y una tendencia con la cual vamos a tener que prestarle mucha atención. Muy brevemente, no quiero extenderme demasiado con respecto a los animales de compañía. Estamos viendo, o por lo menos desde mi punto de vista, veo algunas tendencias, he estado expuesto a algunas tendencias que estamos observando desde la industria también. El tema de la humanización de las mascotas, voy a darles algunos ejemplos con respecto a eso, no solamente de lo que veo que pasa en la industria, pero también como un dueño de una mascota y ofrecida al sistema veterinario hoy, qué es lo que está cambiando, que es mucho, y cómo hoy consideramos a las mascotas, el compromiso que hay de los dueños de las mascotas con respecto a no solamente su alimentación, su salud, su bienestar. Hay un compromiso y una relación muy diferente, por lo menos como lo veo yo. Hay también una tendencia muy grande hacia la especialización. Hoy básicamente hay modelos y sistemas o ejercicios de veterinarios muy especializados o clientes que van a requerir una especialización para atender mejor y dar una muy buena prestación a sus mascotas. Lo mismo, hay muchos nuevos modelos de prestación de atención veterinaria, la telemedicina, tanto en humanos como en pequeños animales, vino hoy para quedarse y creo que ha aumentado con el tema del COVID y de la pandemia. Hoy marcan una tendencia muy fuerte para la cual también nos vamos a tener que preparar. No es lo mismo tener el animal enfrente a nuestra camilla que viéndolo a través de un monitor y tratando de entender los parámetros que querramos evaluar de eso. Hay canales de venta muy innovadores también y hay una consolidación de la práctica veterinaria que
Ahora en 2 minutos me gustaría mostrarle algunos ejemplos, pero hoy las clínicas veterinarias con un dueño individual están cambiando, grandes compañías están corporizando la práctica veterinaria y básicamente están ofreciendo las condiciones o las franquicias para que nosotros podamos trabajar desde ahí. Así que como parte introductoria a las tendencias que estoy observando y también un poco en complemento a lo que tanto Tony como Luciano estuvieron comentando, no solamente no estamos solos, sino que estamos en un mundo muy cambiante, tanto en grandes animales como en pequeños. Hay tendencias que sin lugar a dudas van a impactar en cómo ustedes se van a desarrollar como profesionales. Esto estamos hablando de futuro y de futuro no tan lejano. Estoy hablando de un futuro lejano, no más de 5, 10, 15 años, cuando ustedes egresen y empiecen a hacer sus primeras armas profesionales, vamos a empezar a ver estas tendencias y van a tener que palpar este tipo de tendencias. Pero bueno, como un primer plano, estas son las tendencias que me gustaría dejarles, y como una segunda parte de la charla me pareció interesante cómo estas tendencias hoy pueden impactar nuestra profesión. Y aquí empiezo con algunos ejemplos en rumiantes y tomé 3 de las tendencias un poco como para mostrarle algunos ejemplos y ponerle un poco de sabor a cómo por lo menos veo yo que pueden impactar estas tendencias en nuestra práctica profesional veterinaria. Lo primero sobre la izquierda que me gustaría comentar, y aquí agregué un poco las fotos, es esta idea y esta necesidad de mejorar y optimizar las eficiencias. Hay una necesidad de mejorar la eficiencia productiva y la rentabilidad, y como les decía, en ese contexto de escasez de mano de obra calificada y accesible, y en ese contexto de ser amigable con el ambiente. Así que me pareció la idea mostrarle un poco en esa foto que están viendo aquí arriba. Les estoy ilustrando un Tambo robot que está aquí quizás a 40 minutos de donde yo vivo en Michigan, y básicamente trata de ilustrar un poco la tendencia que hoy productores de leche progresivos, aquí en mi vecindario, si se quiere, están adoptando tecnología que le permita, número uno, aumentar la eficiencia en un contexto de escasez de mano de obra calificada. Este concepto aquí, como lo ven, este es básicamente un tambo robótico donde se necesita muy poca personal, tanto para ordeñar como para manejar la vaca, y básicamente en el futuro no muy lejano, con lo que nos vamos a exponer, con lo que el veterinario va a tener que proveer servicios, es básicamente entender este sistema y cómo este sistema modifica el manejo nutricional, el manejo sanitario, el manejo reproductivo, qué vamos a tener que entender de los millones de datos diarios, semanales y mensuales que estas máquinas procesan, y que nos vamos a tener que tener disciplinas que empiecen a entender cómo podemos agregar valor y contribuir a esta situación particular de innovación y mejoramiento de las eficiencias que estamos viendo ya hoy aquí en Estados Unidos, y que esto es una tendencia de crecimiento global, dado que también hay muchos desarrollos y innovaciones que se van a incorporar, no tengo la duda, en Argentina o en nuestra región. Así que una tendencia importante que indudablemente va a tener implicaciones en nuestro rol como veterinarios. Con respecto a la sustentabilidad ambiental, como les decía, hay una mucho mayor presión de la industria de alimentos, y con esto estoy hablando de Walmart, Tyson, McDonald's, Giovanni, Whole Foods, que están poniendo un poco y también regulaciones gubernamentales, por supuesto, pero que están poniendo mucho énfasis en el bienestar animal, en la seguridad alimentaria y en el medio ambiente. Hoy ya por supuesto, productores que trabajan o a los cuales en las empresas como Zoetis consulta o donde yo consulto,
hoy ya están recibiendo presión de cuáles son las medidas que van a tomar para reducir la intensidad de emisión de metano o de dióxido de carbono. Hay muchas de estas compañías o muchas de estas organizaciones que ya están definiendo objetivos y van a aceptar, indudablemente con la ayuda de la industria alimentaria, prácticas que solamente vengan de unidades de producción que tomen esto en serio y que tengan maneras de reducir la huella de carbono, si se quiere, en las prácticas de producción que tengan. Un tema que siempre estuvo la sustentabilidad, pero que lo veo como nunca hoy con un énfasis muy importante para la producción y que indudablemente eso nos va a llevar a que nosotros tengamos que entenderlo mejor, ver cómo ayudar a nuestros clientes a identificar prácticas que sean amigables con el ambiente, pero que también tengan impacto en la producción y en el bienestar animal. Hoy el tema del bienestar animal es clave. Hoy con el tema de las redes sociales y con la tecnología que hay disponible y con cómo estamos viendo de muy buena manera la importancia del bienestar animal, es muy fácil identificar un animal enfermo, cómo lo tratamos, qué protocolos tenemos para tratarlo, qué protocolos de eutanasia vamos a tener, cómo están documentados en procedimientos estandarizados dentro de la explotación. O sea que hay todo un impacto ambiental y de bienestar animal que sin duda vamos a tener que prestarle mucha atención y prepararnos para estar a la altura de la demanda de estas tendencias. Al final del concepto de rumiantes, nuevamente con el tema de ganadería de precisión y un poco sesgado de acuerdo al apetito que tengo con respecto a este tipo de información, pero hay una muy rápida aparición de tecnologías de precisión. Estoy hablando específicamente de sensores, cámaras, wearables, como le dicen aquí, o todo lo que se pueda poner encima de un animal y que me permita tener la posibilidad de colectar datos de ese animal. Hoy, básicamente, están adoptando muchos esta tecnología, esos productores progresivos. Están poniendo collares, están poniendo caravanas que tienen acelerómetros que nos permiten aprender muchísimo de lo que hace ese animal en su día. También registran miles de datos diarios de localización, de movimiento, de ruminación, lo cual empieza a generar una cantidad de datos donde indudablemente esto va a ser expuesto al veterinario y el veterinario va a tener que empezar agregar valor sobre esos datos, qué significan esos patrones de ruminación, qué pasa cuando para el patrón de ruminación, eso indica una enfermedad, es una falsa alarma, es cómo podemos optimizar el uso de esta tecnología, sobre todo con el rol de veterinario. Así que, nuevamente, otra tecnología que creo va a impactar la manera en la cual ofrecemos servicios y, sin lugar a dudas, nos va a tener que ayudar a pensar cómo prepararnos y cómo acercarnos a este tipo de tecnologías que básicamente ya están disponibles para los productores, con lo cual ustedes van a trabajar. Muy brevemente con el tema de pequeños y también cómo estas tecnologías pueden impactar la profesión veterinaria. Hablé de la humanización de las mascotas y cómo esto impacta no solamente en el comportamiento de compra de un dueño de una mascota hoy, de cómo decide dónde vivir y cómo vivir de acuerdo a la mascota que tenga, sus características, a ser parte de la familia y también la presencia que tienen y la exposición que tienen muchas de estas mascotas o mucha de esta humanización en cuanto a la decisión de tratamientos y a la decisión del manejo sanitario de ese perro, de ese gato o de ese animal de compañía. Puse un ejemplo ahí, una foto que me pareció bastante simpática. Ese perro tiene más de 3.5 millones de seguidores en Instagram. Hay también un impacto con esto de las redes sociales, de compartir las cuestiones que las mascotas hacen y cómo esto
también expone de alguna manera prácticas diferentes a la cual nos vamos a tener que adaptar como veterinarios. Así que me pareció ponerlo ahí. En mi caso particular, soy dueño de una mascota, de un perro labrador, y nuevamente también cuando tiene algún problema, la preocupación que hay en mi familia, en mi casa por el perro. El otro día tenía un problema, una lesión en la piel. Mi mujer le sacó una foto, se la envió a un amigo, una amiga que tenemos que es directora de un hospital en la Universidad de Washington. Ya nos pasó posibles causas. Una discusión solamente con mandar mensajes, textear y estar expuesto, que básicamente, por lo menos cuando yo estudié, estas cuestiones no pasaban, no estaban. Indudablemente va a cambiar un poco esta dinámica del conocimiento y del valor que puede agregar un veterinario. La telemedicina, lo mismo, creo que ya hice hincapié, lo mismo que con la consolidación de la práctica veterinaria. Estaba leyendo unas estadísticas un poco para preparar un poco esta discusión y hay una tendencia muy grande, por lo menos aquí en Estados Unidos, donde desde un 95, por ejemplo, la cantidad de veterinarias, del total de veterinarias en Estados Unidos en pequeños animales, 95% eran dueñas veterinarios, dueños de la veterinaria, y esto cambió en los últimos 5 años. Hoy hay 75% de esas veterinarias que son dueñas por un veterinario o 2 veterinarios, pero hay un 25%, de 5 a 25% de veterinarias que están consolidadas en una empresa, sea Mars, sea Banfield Pet Hospital o sea BCA, que son compañías que básicamente venden su franquicia y ofrecen a veterinarios ser parte del staff de ese hospital veterinario. Me parece que esto también está cambiando mucho. También vamos a tener que empezar a adaptarnos y a ver cómo esto impacta nuestro servicio profesional. Solamente puse ahí para que tengan el dato. El 50% de las visitas veterinarias en pequeños animales en Estados Unidos son en estos grupos consolidados hoy como Mars, como BCA o como Banfield y muchas más que indudablemente están creciendo. Así que me pareció darles un pantallazo también con respecto a lo que se ve en pequeños animales. No soy un experto en pequeños animales, ni mucho menos, pero sí un poco para describir las tendencias que observamos desde este punto de vista. La slide final que tengo y que me gustaría compartir con ustedes es un poco el tercer paso de esta discusión y es un poco qué competencias a futuro como profesionales nosotros deberíamos considerar viendo estas tendencias que están observando. Y nuevamente, muy similar a mucha de la visión que tanto Tony como Luciano compartieron y mucho también un poco lo que comentaba Claudio al comenzar hoy en la discusión de lo que están viendo en esta materia de introducción a la producción agropecuaria, esas habilidades y esas competencias que debemos profundizar bien temprano en la carrera para poder ofrecer un buen servicio como veterinarios. Pero bueno, les dejo 3 o 4 conceptos acá que me parecen importantes. El primero, adaptarse al cambio y a la innovación. Como tan bien planteaba Tony y Luciano, no estamos solos, vamos a tener que convivir con personas y con habilidades para comunicar, pero también en un contexto muy cambiante, donde la innovación va a estar a la orden del día. Muchas tecnologías van a impactar nuestro desempeño profesional. Agregué ahí la tecnología genómica, los conceptos de edición genómica, nuevos sistemas de diagnóstico. Eso va a estar a la orden del día hoy y cuando ustedes se reciban. Por lo tanto, mi sugerencia es abracemos ese cambio, identifiquemos cómo eso nos puede dar un área diferente o una diferenciación para ser mejor y estar a la orden de nuestra tarea profesional. Una segunda competencia que creo que vamos a tener que desarrollar es continuar enfocándonos en el tema de bienestar animal y de la responsabilidad ambiental
vamos a tener que ser expertos, desde mi punto de vista, en huella de carbono. Creo que el veterinario tiene el mejor conocimiento del animal y del sistema productivo para ser el experto consultor y no dejar el área librada al azar para que otros puedan empezar a tomar ese grado de experiencia y expertise que el veterinario tiene. El tema del uso responsable de antibióticos, de terapias que mejoren el bienestar animal y que sean más saludables para los animales como para el ambiente, van a estar a la orden del día y ustedes tienen que liderar ese futuro para esa profesión más sustentable. Les dije lo de los datos no se van a ir a ningún lado, van a continuar. Vamos a tener que ser líderes en análisis predictivos, sobre todo aquellos que elijan grandes animales, pero también ya hay sensores disponibles para pequeños animales que nos van a dar un conjunto de información única para saber mucho mejor esta discusión y este entendimiento de lo que le pasa a un paciente, lo que le pasa a una vaca, lo que le pasa a un sistema productivo, los sensores, los algoritmos, los millones de datos que se están generando día a día, lo llamo la fenómica porque la cantidad de datos fenotípicos en un establecimiento es increíble, que pueden ser usados para mejorar la toma de decisiones, para integrarlos en modelos predictivos, también como cadenas como blockchain, hoy ya están disponibles, así que van a continuar liderando el espacio en rumiantes desde mi punto de vista. Un concepto muy personal, me parece que algo que la medicina veterinaria va hacia la especialización. Esto quizás para muchos es un concepto ya muy trillado, pero desde mi punto de vista hay que hacer énfasis. Para mí hay que especializarse en algo, hay que ser experto en algo, si no va a ser muy difícil generar valor y demostrar valor como generalista. Esto no quiere decir abandonar el concepto generalista, pero hoy en pequeños o en grandes, para sentarse y agregar valor con nuestro cliente, tenemos que ser expertos. Y hay tantas disciplinas para ser expertos, es tan rica nuestra profesión que no les va a faltar unidades. Mi sugerencia es, encuentren algo que puedan combinar la pasión que ustedes tienen con esas necesidades a futuro que va a haber, y creo que va a ser un buen paso profesional que van a dar, porque si hacen lo que les gusta, van a ser mucho mejores profesionales, van a dedicarle mucho más y van a poder ser exitosos. La parte final, y creo que está totalmente en correlación a lo que habló Luciano y también Tony, ampliar las competencias profesionales y culturales. Lo del animal, que seamos expertos en el animal está perfecto, pero hay que abrir más nuestras competencias profesionales en liderazgo, en trabajo en equipo, en comunicación, en todas las habilidades interpersonales, las habilidades blandas como las presentaron Luciano y Tony, y también abrirse a la posibilidad de un segundo idioma, de exponerse también a la posibilidad de manejar un segundo idioma, les va a abrir puertas impensadas, sobre todo hoy en este contexto de COVID y de pandemia, donde van a poder ofrecer servicios no solamente en su localidad, sino en cualquier parte del mundo. Y aquí el idioma y manejar un segundo idioma les va a dar una puerta de acceso a algo que los va a acercar un poco más a su éxito profesional. Así que con este concepto final les agradezco nuevamente, quedo a disposición para cualquier pregunta, por integrar el panel con Luciano, Tony, Claudio, Rodolfo, Emilia, así que encantado de poder charlar con ustedes y bueno, a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias, Fernando, y me parece muy oportuno darle la palabra a Claudio, ¿sí? Consultas no tenemos, pero me parece que es interesante, y más que estamos a tiempo, poder hacer un ida y vuelta entre los disertantes, entre vos, Claudio, y Rodolfo. Sí, bueno, la verdad que ha sido un gusto escuchar las disertaciones todas
todas en su conjunto con una riqueza de información de distintos ángulos que la oportunidad de dejarla grabada va a dar también la oportunidad a los chicos que la puedan volver a ver, que la podamos rediscutir y sacar nuevos elementos. Me parece, ahí de las disertaciones destaco algunas cosas así en general para abrir, digamos, la palabra. Recién arrancó por el final. En la presentación de Fernando, él hacía énfasis en muchas cuestiones que son señales macro, como la necesidad de la búsqueda de eficiencia, el contexto global de menos mano de obra en el lugar, el avance tecnológico, por otro lado, que provee soluciones, en este caso la ganadería de precisión, a tratar de resolver alguna de estas cuestiones, de dar información, de facilitar el manejo, el monitoreo, y con la tendencia de intentar mejorar la eficiencia. Obviamente que esto está inmerso en un mundo cada vez que nos desafía en términos de interdisciplina. Las enfermedades emergentes que decía Fernando lo pone al veterinario en una situación donde está mucho más imperativamente obligado a participar con otras disciplinas, a tratar de resolver problemas que antes eran mucho más de tranqueras adentro, para decirlo de un modo, en la parte animal, en la parte de grandes animales, pero que hoy tienen una complejidad que el COVID nos la mostró de todos los ángulos que podamos imaginar. Así que bueno, me parece que todo eso, más algunas cuestiones que también él mencionó de pequeños animales, en definitiva, lo que nos está mostrando es la diversidad de menús técnicos que una cartera, un menú, una facultad de veterinaria va a tener que ofrecer. Cada vez más eso que hoy no son materias o no son contenidos formales deberán ser parte de los contenidos formales de cómo lo es la histología, la anatomía, digamos, va a tener que ir hacia ese lado. Pero después, y ahora lo junto con la primer parte que presentó Luciano y Tony, me parece que todo eso que en definitiva son innovadores, son desafíos enormes e innovadores de futuro, van a requerir todavía mucho más de las habilidades estas de comunicación, de interrelación, de poder, porque ya las interacciones van a ser mucho más complejas que lo que son hoy. Fernando decía por ahí un horizonte, digamos, donde hay un dinamismo, un cambio, es una escena, digamos, de arenas movedizas, en términos de que no hay un piso firme, en términos de las tecnologías cómo cambian, pero obviamente que un mundo de muchas oportunidades, sobre todo pensando en los chicos que están escuchando, en esto que decía Fernando, la posibilidad de en todo ese universo tratar de segmentar aspectos y tratar de buscarse, especializarse y diferenciarse en todo ese paño diverso de oportunidades. Así que esto, más que nada como para redondear, sobre todo para los alumnos de segundo año, que digamos que se queden, yo creo que es así, que así lo van a tomar, pero que todo esto es un mundo de oportunidades, digamos, para aprovechar, que están en una etapa de la carrera fantástica como para sacarle el jugo a todas estas oportunidades. Y en esto, digamos, si quieren, las habilidades que son técnicas más duras, será la facultad probablemente la que tenga que estar vigilando cómo las incorpora. Y en las blandas, o en esto que mencionaban tan claramente Luciano y Tony, ahí hay una tarea más personal, porque me parece que hay un autodiagnóstico donde uno se mide qué le falta. Y ahí es mucho más difícil, me entiendo, como institución, hacer recetas de guante, digamos, para cada uno. Así que bueno, no quiero extenderme más, decir un comentario así como intenté globalizar algunos conceptos generales, pero me parece que fue excelente todas las presentaciones, la verdad un gusto enorme haberlos escuchado, y abro el espacio como para que otro haga comentarios o alguna pregunta. Si me permiten, me sumo a las palabras de Claudio, que fueron realmente disparadores interesantísimos para nosotros y me imagino también para los estudiantes. Así que muchísimas gracias a Luciano, Fernando y a Tony.
Coincido en lo que ha planteado Claudio y de alguna manera quiero transportar esa pregunta que hizo recién Santiago, ¿no? ¿Qué está haciendo la facultad atendiendo a estas necesidades? Quiero situar dos cosas antes, tal vez anecdóticas. La facultad, cuando nos forma, no necesariamente logra identificar cuál va a ser la problemática al futuro. Les pongo un ejemplo, y con esto un poco doy mi edad, pero yo cursé mi carrera con una problemática que apuntaba a unos años, pero en realidad la Internet no existía. Computadoras eran muy pocas, o mejor dicho, ninguna en la facultad. Así que trabajábamos para una profesión y a los pocos años esa profesión nos fue demostrando que precisábamos la tecnología. Por supuesto, no existía la ecografía. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos en una base un montón de habilidades que podemos potenciar a medida que los desafíos aparecen. Ese es el primer punto. Una muestra más, si quieren, lo puedo decir con mucho orgullo, la facultad tiene alrededor del mundo y en la propia Argentina profesionales exitosos, como hoy tenemos acá la suerte de contar con ellos en esta charla, pero así quiere decir que vamos aportando algunas cosas. La facultad quiere transmitir dos aspectos muy claros. Sin conocimiento no puede haber profesión. Pero el conocimiento, la habilidad dura, no alcanza. Y esto es un poco lo que estamos transmitiendo. Hace 5 años que iniciamos el programa de profesionalidad veterinaria. Hace 5 años. Que implica que desde el primer año los estudiantes van a las veterinarias, en este primer año rurales, urbanas, porque son veterinarios de la ciudad, un banco de tutores de practice, así se llama el programa, y los estudiantes van a conocer ¿qué? ¿La técnica quirúrgica? No, van a conocer el negocio, el profesional, su relación con el cliente, su situación y su diseño de la veterinaria, su contacto y su comunicación con el cliente, con los proveedores, con la caja, con el colegio y con el banco. Fíjense si no les dije actores muy interesantes que más de uno dirá, sí, estos son los más importantes. Así que nuestros estudiantes arrancan el primer año no solo conocimiento, sino también con esto de entender que atrás de toda profesión, o en este caso profesión, hay un negocio. Arranca en primer año, termina en el último año de la carrera. Tenemos las prácticas urbanas, las prácticas rurales, las prácticas socioeducativas, que no son voluntariados, para que se entienda. Son prácticas socioeducativas donde la profesión está directamente en contacto con un organismo público o privado dentro de nuestra ciudad. Llamamos bromatologías, protectoras animales, distintos INTAs, SENASAs, en fin. Así que hay otra más, que es la parte social. Y después vienen las prácticas hospitalarias dentro de la facultad y prácticas extramuros. Solamente un pantallazo. Hemos situado ejes que se llaman transversales porque atraviesan toda la carrera. Una salud, sostenibilidad, comunicación, y ahí está el buen ejemplo que decía Fernando con el inglés. Así que es un poco transmitirles hacia la pregunta que decía Santiago Pérez Wallace, ¿qué está haciendo la facultad para atender todo esto? Primero, un manto de tranquilidad, que estamos trabajando con una base de potencialidad que va a responder las necesidades. Segundo, por las dudas, estamos viendo que son necesarias todas estas habilidades blandas y para eso está todo este trabajo desde el primer año hacia el último año de la carrera. Muy cortito porque no quería abundar más en esto. Si me permiten, tengo un comentario y gracias Rodolfo y Claudio por los comentarios, son muy claros. Gracias también Santiago por la pregunta. Pero vuelvo un poco al tema y dos cuestiones me gustaría decirle. Primero, creo que
a ver, he tenido la suerte de conocer muchas universidades, no solamente acá en Estados Unidos, sino en otros lugares del mundo, y la verdad, pueden estar tranquilos que la Facultad de Tandil, no solamente con su plan de estudio, sino con lo que uno aprende como viendo en cómo están innovando en tratar de reflejar eso en la currícula, no se ve en todos lados. Así que, en primer lugar, un poco también para poner, no sé si un manto de tranquilidad, pero decir, no creo que haya universidades que están adaptando tan bien esta cuestión, no solamente a nivel mundial. Otras son muy estructuradas, muchas universidades, y no van a cambiar desde hace 60, 70 años que están estudiando, presentando las mismas cosas. Así que, Claudio y Rodolfo, festejo no solamente el plan de estudios innovador con pasantías y con orientaciones, sino ahora las adaptaciones a la currícula para este tipo de habilidades. Y segundo, un poco todo para todos los estudiantes. El mensaje es, hay un rol de la facultad, pero hay un rol en ustedes también. Esto depende de ustedes. El éxito profesional en el futuro depende de ustedes. Y el tiempo en cómo lo invierten de acá a terminar la carrera también depende de ustedes. En hacer aprender un poco la comunicación, aprender estas habilidades blandas que hablemos, a crearse su oportunidad de éxito profesional. Nuevamente, el énfasis lo hago porque no es solamente que nos estiremos y esperemos que nos resuelvan los problemas. Los problemas los tenemos que empezar a resolver nosotros. Los desafíos a futuro los tenemos que empezar a resolver nosotros y tienen mucho tiempo. Están en segundo año y están viendo todo este tipo de cuestiones. O sea que oportunidades inmejorables, no las desperdicien. Sería mi concepto. Hola, ¿ahí me escuchan? Yo por ahí para agregar, y es un poco, lo dijo también Fernando y Claudio, pero una de las preguntas, un jefe mío me decía que haga el curso que haga, siempre uno le va agregando algo a una mochila, ¿sí? Y que siempre eso nos aporta cosas para después volcarlo a la profesión. Yo, por ejemplo, cuando terminé, me acuerdo que me gustaban los números, me anoté en una maestría en administración de negocios. Digo, ¿qué me va a servir estos números para la profesión? Y la verdad que uno después, al hacer un curso o hacer cosas, lo que te abre las puertas de ver de una manera distinta un proceso. Por eso yo lo traté de resumir en observador de proceso. Creo que el profesional tiene que ser eso. Un poco Fernando, obviamente, con su experiencia y estando en otro país, dio todas las nuevas tecnologías. Pero uno, ¿qué tiene que hacer? Observar esa tecnología y ver cómo la podemos aplicar a lo que estamos haciendo, a lo que se está haciendo en un establecimiento. Después otra cosa que lo dijeron, pero creo que es importante remarcar, es que la carrera es a largo plazo. Nosotros cuando estamos en segundo o tercer año, por ejemplo, yo no sé, me imagino estando en tercer año, lo escucho a Ferdi Crossi y digo, esto, viste, lo veo así, sí, es de la noche a la mañana. Y no es así. Hay toda una parte de crecimiento personal, de tiempo, porque ¿qué pasa? Muchas veces nos pasa que nosotros vienen, nos dan una charla y decimos, listo, yo quiero ser como él. Bueno, pero él atrás tiene una carrera, o sea, a lo que voy. Hagan cursos, capacítense y piensen la carrera a largo plazo. Y otro tema muy importante, yo lo puse como autoconocimiento, y algo dijo Claudio, pero autoconocimiento de las debilidades y fortaleza que tiene uno. Y a partir de ahí es donde uno empieza a trabajar. Sí, yo el año pasado hice un curso que era en realidad de coaching y hablaba un poco de coaching de equipo y lo que es gamificación, que en realidad es cómo a partir del juego se pueden aprender cosas. En la semana pasada, hace 2 semanas, tuve que dar una charla para veterinarios y empecé a jugar y me di cuenta que uno jugando también aprende y lo volqué también hacia los veterinarios. ¿A qué voy? Hagamos cursos, probemos cosas y volquémosla a lo que estamos haciendo para tratar de cambiar también un poco, ¿sí? Probar, para mí creo que es una de las cosas interesantes dentro de la profesión, porque la única manera de traer algo nuevo es probando. Entonces, tratemos y creo que un poco lo dijo Fer, es la parte de innovación. Puede ser innovación de procesos o innovación a partir de tecnología nueva, como puede ser todo lo que mostró Fer de datos, de cámara y demás. Pero creo que todos nosotros lo bueno es ir agregando la mochila que traigamos la facultad, y la facultad no te da todo, pero justamente saquemos lo importante y volquémoslo después a la profesión en cada ámbito donde estemos cada uno como profesionales, ¿no? Nada más ese es el comentario que quería hacer. Yo me sumo, si tengo 2 minutitos más, me sumo con algunos comentarios. Un ejemplo en primera persona.
Yo soy periodista, estudié comunicación social y nadie me enseñó a tener un diario o una revista, digamos. Tampoco me enseñaron lo que era un remito, una factura, o que la publicidad no se cambia por una bolsa de alimentos balanceados, sino que hay que pagar ingresos brutos, ¿sí? Que eso genera a fin de mes un excedente o un sobrante o un faltante de IVA y demás. O sea que nuestra profesión, sea cual sea, siempre va a requerir un poco más al meterse en el mundo empresario, por así decirlo, aunque la empresa seamos nosotros mismos como vendedores de servicio, como decía Tony. Solo dos conceptos nada más. Uno, los veterinarios a nivel general ya son considerados líderes de opinión por la sociedad. El desafío es no perderlo mientras ejercen la práctica, ¿sí? Es al revés. La sociedad ya confía en que ustedes saben. El desafío es, con su accionar, no perder ese respeto que ya tiene la sociedad. Como por ejemplo, cómo hablo, cómo me visto, dónde atiendo, ¿sí? Cómo presento mis propuestas, cómo devuelvo un llamado telefónico, si tengo mis comentarios en Google, digamos, prolijos y demás. Y por último, digamos, y como para terminar, cuando hablamos de habilidades blandas, entiendo perfectamente, y todos acá lo hemos comprobado, los productores ganaderos no son sencillos de llevar, los dueños de granjas porcinas y avícolas tampoco, ¿sí? Y los dueños o tutores de los perros y los gatos enojados, mucho menos, ¿sí? Pero hay un concepto que es clave. Empatizar no es mimetizarse, ¿sí? Empatizar es conocer al otro, saber cómo piensa, ver por dónde yo le puedo entrar, pero no ponerme 100% en su rol, defender sus ideales y defender sus intereses, ¿sí? Cada veterinario decidirá cuánto sí, cuánto no, pero empatizar no es lo mismo que mimetizarse con el otro. Esas eran cuestiones que me hubiera gustado decir en la charla, las aporto ahora mientras estamos en este debate. Gracias. Me hacen una pregunta de acá para Fernando. Si ves que las nuevas tecnologías de proteína sintética como una competencia dentro de la profesión. No sé si... No, una muy buena pregunta. Espero entender como proteínas sintéticas, producir proteína en una placa de Petri Mira, es un tema muy discutido aquí. Hay un grupo de gente que cree que eso va a ser una tecnología que lleve adelante. Estuve en el NCBA, que es el Congreso Ganadero más grande aquí, y ellos lo ven como una amenaza seria en recursos alternativos de proteína. No solamente la producción sintética, sino también otras proteínas alternativas de las plantas, de los insectos y de muchos otros lugares. Pero mi opinión personal no lo veo como una amenaza a corto plazo, de acuerdo al énfasis que hay en lo natural y en lo natural y en lo ambiental. Creo que si bien va a crecer, va a haber una resistencia social importante a ese tipo de prácticas. Aprovecho para sumar una pregunta que hicieron en el chat, que es una consulta general para todos los profesionales de la charla. ¿Cuál fue el mayor conflicto con el que se hayan tenido que enfrentar en este cuadro de pandemia como médicos veterinarios? Tony, Fernando. Puedo empezar yo, pero a ver, muy abierto. No sé si conflicto, pero sí puedo decir los desafíos. A ver, voy a elegir uno, seguramente otros pueden comentar. Uno de los problemas, una de las situaciones a la cual me tuve que enfrentar, no solamente con mi equipo de trabajo, sino también con los productores o grupos con los cuales trabajo, es el tema de la conexión y la comunicación personal. Creo que los primeros meses de la pandemia tuvimos todo bárbaro, pero entramos en una fatiga de Zoom y de Webex y de muchas cuestiones que empezamos a perder el contacto real, persona a persona, y indudablemente eso genera una
un conflicto adicional en la comunicación efectiva y en el entendimiento y en un montón de cuestiones, ¿no? Así que eso creo que aprender a cómo manejarlo, racionalizarlo, cómo ser efectivo en un contexto de Webex o de Zoom, es muy importante ver cómo hacerlo bien, ¿no? Pero fue una situación compleja y a la vez, miren lo que les digo, a la vez una oportunidad muy grande también, porque por ejemplo, les digo, hacíamos unos entrenamientos aquí en Kalamazoo, aquí está nuestro laboratorio genómico, toda la parte de investigación, hay 900 científicos trabajando en este edificio, y hacíamos jornadas de entrenamiento donde invitábamos a la gente aquí, ¿no? Y no todo el mundo podía viajar, podía ajustarse al cronograma de entrenamientos que hacíamos aquí. Cuando hicimos estos entrenamientos online, duplicamos o triplicamos la cantidad de gente que podía tener acceso a esa información, lo cual nuevamente, por un lado nos modificó un poco y tuvimos que ser creativos en cómo hacerlo, pero por otro lado impactamos a mucho más gente. Hoy estamos teniendo esta charla con todos ustedes, sentados en el living de su casa, sin, siendo onerosa en cuanto al tiempo, en cuanto a la inversión, y estamos teniendo la oportunidad de interactuar lo mejor posible. Por supuesto, no es lo mismo, pero creo que también, tanto como conflictos y como situaciones que tuvimos que manejar, aparecen también oportunidades para manejar y para ofrecer nuestra comunicación y nuestros servicios. Yo, Fer, por ahí... Rodolfo. Ese tiene que me parece. Disculpen, no, solamente decirles que me tengo que retirar. Muchísimas gracias, felicitaciones a los organizadores y muchas gracias a los que dieron la charla. Nada más, disculpen. Hasta luego. Gracias, Rodolfo. Bueno, ahí, Fer, para reforzar un poco y por ahí doy una visión más general. Por ahí yo lo que vi es, a mí me toca trabajar mucho con veterinarios rurales y la realidad que el campo no paró y por lo cual lo que se vio fue un corte durante un tiempo muy corto, pero después el veterinario siguió trabajando en las tareas rurales. Después lo de pequeño, por ahí me va a dar un aporte también Luciano, pero en el caso nuestro que damos por ahí charlas en algún posgrado de gestión de pequeños animales, lo que sí levanté de los profesionales fue que redujeron las horas, pero se tuvieron que organizar de una manera más acotada en tiempo, llamando antes, calendarizar, o sea, organizarse de otra manera, pero siguieron trabajando y trabajaron muy bien porque justamente un poco lo que vos dijiste es la gente estuvo dentro de su hogar y miraba a la mascota y se dedicó más tiempo a la mascota, por lo cual ese fue otro. En el caso personal, que yo visitaba gente y trabajo por ahí visitando tambo y cosas, lo que ocurrió fue que aceleramos una adaptación en el productor y en la veterinaria con respecto a las tecnologías de comunicación. Por ejemplo, yo trabajé un montón con WhatsApp, un montón con Zoom, que antes no lo estaba realizando, y hoy en día, por un tema de costos, lo sigo haciendo intermedio, o sea, sigo viajando, pero cuando realmente sea necesario, y después muchos temas que por ahí iba y viajaba, hoy lo hago por Zoom, y creo que hubo una transformación desde el lado tecnológico comunicacional que fue beneficioso en muchas cosas y otras no, o nos pudimos adaptar a un poco lo que decía Bofer. Pero un poco eso es lo que vi yo por lo menos a nivel pandemia. No sé, Lucho, si está de acuerdo con eso. Sí, totalmente, Tony. Del lado de la parte de la veterinaria de animales de compañía, al igual que en ganadería, estuvieron exceptuados de cumplir con la cuarentena y con cualquier tipo de aislamiento, más allá de los inconvenientes propios de un movimiento interno, ingreso o egreso a las ciudades. Se adaptaron, obviamente, las veterinarias que tenían veterinarios o dueños de veterinarias mayores de 60 años, tardaron un tiempo más en volver, muchos de ellos reacomodaron sus equipos, ellos no volvieron, incluso hoy, digamos, tengo más de 20 veterinarios conocidos que todavía no volvieron a la veterinaria porque armaron su equipo y lo pueden manejar a la distancia,
Y hoy, más que el conflicto en la pandemia, es el conflicto post-pandemia de que se van, todo lo que dijiste, Tony, que la gente se había acostumbrado a tener turno, a ingresar de a uno a la veterinaria, a que una persona por mascota, a que si me venís a hacer una pregunta me la podés hacer por WhatsApp. Eso, con este contexto nuevo que estamos viviendo, se empieza a ir y vuelve el ritmo habitual, pareciera, prepandemia a las veterinarias. Pero coincido con vos, Tony, siguieron trabajando desde el 18 de marzo hasta el día de hoy, muchas veterinarias nunca cerraron. Bueno, yo puedo dar el ejemplo de nuestra veterinaria, que la verdad que obviamente que al principio, un poco lo hablamos con Luciano, cuando hicimos una pequeña charla, entrevista, la verdad que trabajamos el doble, nos tuvimos que adaptar todos y por un lado hay situaciones positivas, como contaba Fernando, que la videollamada te permite estar más cerca con gente que tenía más lejos y también una cuestión de eficientizar el uso del tiempo, por un lado. Hay una pregunta más que seguramente la podrá contestar Luciano y Tony, posiblemente capaz que Luciano, que es la importancia en los veterinarios de la salud mental, ¿sí? Sobre todo por la presión social, los clientes. Creo que todos estamos en un tema de muchos temas de violencia que han sufrido varios veterinarios y saber qué opinan, qué pueden aportar. Bueno, en primer lugar, hacer una clara diferenciación de lo que es un hecho de violencia que nada tiene que ver con la profesión veterinaria y que entraría en un hecho de violencia contra cualquier persona, como lo que pasó hace unas semanas acá en Buenos Aires, en la localidad de Morón, donde, digamos, claramente hay una persona detenida por golpear a un veterinario, acusándolo de algo que el veterinario no había hecho. Eso yo lo sacaría de común denominador. Eso es violencia, eso es la justicia directo, denuncia, cárcel, lo que corresponda. El resto sí, es evidente que han aparecido muchos trabajos que demuestran que la profesión veterinaria tiene una sobrecarga emocional por sobre otras actividades, digamos, de la economía, bastante similar a la de los médicos que atienden en las guardias, por así decirlo, médicos de humanos que atienden en las guardias. Es evidente que esto tiene que ver con un montón de aristas. Yo les recomendaría que puedan leer al médico veterinario chileno Iván López, por ejemplo, que puedan leer al médico veterinario argentino de Río Cuarto, Córdoba, Javier Paoloni, ¿sí? También a Cecilia Enríquez de Chile, que vive en Francia, que realmente han abordado este tema. Yo tengo estadísticas también de distintos países del mundo donde se ve claramente que los veterinarios tienen una situación de agotamiento mental con muchas cosas que se les suceden, se las puedo compartir posteriormente, pero a nivel general lo que yo escucho de todos estos referentes es que el primer puntapié tiene que ver con entender que están llevando adelante tareas que los afectan, que hay que hablarlo, que hay que conseguir con quién hablarlo. Acá mencionaban psicólogos. Yo digo que con exteriorizarlo, con amigos, con otros colegas en la facultad, con hablar del tema es un primer paso, y luego organizarse y entender hasta qué punto, como Javier Paoloni, bueno, yo les puedo pasar varias notas sobre este tema, ¿no? Javier Paoloni habla del poliamor, ¿no? Del veterinario que se debate entre querer a los perros, querer a los gatos, pero además tener que querer a los dueños de los perros y de los dueños de los gatos, y de la sobrecarga que la sociedad les impone a los veterinarios, como que ¿cómo me vas a cobrar por atenderme a mi perro? ¿Cómo es que vos no haces esto gratis? Y bueno, es un poco de lo que hablamos, y que sin duda que ponen al veterinario en un lugar de una debilidad total, que hay que hablarlo, hay que trabajarlo, y que lamento decir que cada vez va a tener una incidencia mayor, porque como bien decía Fernando, sobre todo en el caso de los perros y de los gatos o los animales de compañía, sea cual fueran, hay un aspecto inmenso de la gente que cuando las cosas no salen bien, ubica al veterinario o a la veterinaria como el responsable directo, aunque no lo sea así, y muchas veces los veterinarios no están preparados legalmente, ¿sí? Y algunas veces recomiendan un tratamiento y la gente dice, no, mejor no lo hago, pero después tuvo un resultado negativo y vuelve a la veterinaria acusando al veterinario de no haberlo obligado a haber hecho ese tratamiento. Entonces no le hicimos firmar nada diciendo que no estaba de acuerdo con el tratamiento, o no le hicimos firmar nada
contándonos cómo llegaba ese animal previamente. Entonces son varias cosas, es un conflicto real que les puedo compartir sin ningún problema, información detallada sobre el tema, sin ningún problema. No soy experto, pero tengo el teléfono de ellos, así que... Lucho, y un tema más, ponerle a mí me pasó antes de entrar a Zoetis, había trabajado con unos veterinarios, me pasó en realidad cuando entré a trabajar en un campo, una situación con personal de campo que era alcohólica, ¿sí? Yo creo que en cualquier rubro donde estés, podés tener conflicto y un poco, yo lo que quise poner ahí en esa inteligencia emocional, a mí un veterinario me llegó a decir, yo preferí no a tomar trabajos porque sabía cómo era la persona. Y yo creo que esa inteligencia emocional está primero en el autoconocimiento de uno y también en el conocimiento del otro, de la otra persona, ¿sí? Y me decía, yo al conocer que me podía traer un problema como lo que le tenía que decir a la persona, preferí decirle, mira, yo este trabajo no te lo puedo realizar. Y cortar la relación con ese cliente, que también puede ocurrir, ¿no? Es parte de esto. Yo quiero agregar, porque estoy viendo mucho en el chat cuestiones vinculadas al tema de los suicidios de los veterinarios, ¿sí? Quiero que digamos, sepan que hay información relevante sobre este tema. Yo no promulgaría que la profesión veterinaria es la de mayor tasa de suicidio del mundo. Yo particularmente no lo promulgaría. Hice un curso sobre este tema con la Organización Mundial de Veterinaria en Pequeños Animales, con la WASABA. Ahí, si quieren, también les puedo compartir información. Es muy delicado vincular un tema como un suicidio específicamente a un acontecimiento médico profesional, pero sí sé que se está difundiendo mucho ese concepto. No quiero decir ni que sí ni que no. Yo lo que diría es, vayamos a leer a los que hayan hecho estudios al respecto. Bueno, Claudio, no hay más consultas. No sé si querés que hagamos un cierre y damos por finalizada la jornada, más allá de agradecer enormemente, sobre todo a Fernando, Luciano, que tienen agendas muy apretadas y que nos han dedicado casi 2 horas de su tiempo, y el valor y el contenido que han tenido las charlas, ¿no? Bueno, Rodolfo se despidió ya, se tenía que retirar, así que yo lo saludo, igual les dejo la palabra también como para que cierren, pero de vuelta agradecerles enormemente la contribución que hacen en este espacio de reflexión, donde nos traen realidades del afuera y tareas hacia el adentro de la facultad, como Rodolfo la sintetizó muy bien. Hay una preocupación de incorporarlas, de estar atento a nuevos desafíos. Y bueno, en esta lógica yo creo que lo virtuoso de esta reunión es que es una reunión público-privada. Entonces, la virtud digamos, en este sentido, en este caso, agradeciéndole a las empresas, a Zoetis y a Agroveterinaria Yan, que han sido continuas colaboradores en esta línea, nos permite generar una interfase que continuamente estemos atentos a qué cosas tenemos que incorporar, pensar y proponer como información dentro de los cursos. Pensemos que en el grueso de todos estos temas que estamos hablando, ninguno de nosotros, o al menos los docentes que hemos estado participando, no somos expertos en estos temas. En realidad, las habilidades, las necesidades de aprender de comunicación efectiva, como mencionaban antes, es una de las partes que tenemos que estar continuamente. Hay temas que son más técnicos, que podemos ser más cercanos, como es bienestar, como es sustentabilidad, pero la comunicación es algo que lo aprendemos hasta en nuestra propia casa, digamos, con nuestros hijos, con nuestra familia. Así que me parece que esto es un desafío enorme, no solo para cómo se dan hacia los alumnos los temas, sino también para que los propios docentes estén continuamente en un proceso de revisión, de actualización, independientemente de la edad de cada uno, ¿no? Mientras estemos haciendo esto que nos gusta tanto, que es la docencia y en algún caso también investigación. Así que bueno, agradecerles enormemente, la verdad que fue muy rico. Esto pretendemos después ponerlo disponible grabado.
y les dejo a ustedes la palabra final, y un gusto enorme verlo, sobre todo a Fernando, hacía un montón que no lo veía, y ya nos juntaremos en algún momento en la opción 3D. Nada para agregar, muchas gracias nuevamente, a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias por la invitación también por mi parte. Bien. Bueno, gracias. Quería agradecer bueno, obviamente a Fernando por engancharse en esta iniciativa que, perdón si te insistí, pero quería que estuvieras. A Luciano, que también sé que anda ocupado. Y bueno, a Emilia, que la verdad que gracias por la moderación y el seguimiento para que se haga esta jornada. Bueno, gracias a todos en general, ha salido muy buena organización y esperamos el link del video porque esta charla hay que verla y volver a verla. ¿Sí? Gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chao, muchas gracias.